Un cordial saludo para nuestros amigos que ya nos están acompañando aquí en Punto de Encuentro. Es un momento muy especial para nosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en cada ocasión. Hoy con un tema más de esta serie extraordinaria que hemos estado tratando con ustedes en las últimas 8, quizás hoy la novena entrega de una serie que es realmente extraordinaria. No porque un servidor la esté teniendo, me refiero quizás a la temática, al orden, al contenido que nos provee a nosotros un tema tan interesante como la construcción literaria de un personaje como Moisés en la literatura hebraica. Así que sean cordialmente bienvenidos. Y sin más ni más, vamos a comenzar el día de hoy con un tema realmente interesante, las manos de los dioses. Por favor, estamos interactuando contigo en este momento, así que déjanos saber tus comentarios a través del chat, déjanos saber tus preguntas o inquietudes, estaremos deseosos de responderlas de alguna manera y quizás a través del en vivo comunicarnos de alguna manera junto contigo. Vamos a mirar qué nos dice este primer slide el día de hoy. Así que pongamos mucha atención el día de hoy. ¿Por qué es importante Moisés? ¿Por qué es importante que nosotros lo tengamos en cuenta? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, primero debemos entender que él es la plataforma legislativa e intelectual de todo el mundo judaico. El hebraísmo se basa en la plataforma de Moisés. Y nos dice, por ejemplo, este material tan interesante de historia de la literatura hebraica y judía de Seijas, editora de este material tan interesante, Moisés está estrechamente unido a Israel. La historia sobre su nacimiento, su rescate por la hija de Faraón y criado en una corte anticipa que se trata de un personaje muy importante. Una y otra vez los textos insisten en subrayar, perdón, la singularidad de Moisés. Es el único al que se le permite estar en presencia de Yahvé, según nos dicen nosotros los registros que encontramos en las escrituras, y mantiene una relación directa de amistad con él. ¿Con quién? Con Yahvé. Lo hace realmente particular. Este Moisés es diferente. Tiene mucha importancia en toda la narrativa y la metanarrativa que encontramos en la literatura hebraica. Es diferente, es especial, por eso es tan importante. Así que miremos cuál es nuestro abordaje el día de hoy y por qué este título sugerente, quizás un tanto sugestivo, las manos de los dioses. Miremos lo que nos dice nosotros, perdón, Éxodo capítulo 17, versículo 9 y 10. Y Moisés dijo a Josué, escógenos varones y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina. Aquí tenemos un evento bastante particular. Es el primer momento cuando Israel, luego de la salida, según la narrativa del libro de Éxodo, Shemot, nos dice que van a tener una pelea. No es Éxodo el que nos da la mayor información sobre ello, será Deuteronomio, lo veremos en un momento, el que nos provee a nosotros esta información. Y allí nos damos cuenta que efectivamente son atacados por Amalek, por los amalecitas, desde la retaguardia, desde el punto ciego, en el punto donde ellos eran bastante vulnerables. Moisés entonces, en esta situación, que es bastante compleja, hemos de imaginarnos que están flanqueados, están siendo atacados desde la parte más débil, donde menos pueden protegerse, que es la parte de atrás, donde están las personas más ancianas, donde están los niños, las personas cansadas, los animales más viejos, las cargas más pesadas, y son atacados precisamente en esa zona pues eventualmente su defensa es bastante compleja. Moisés entonces toma una determinación que es bastante curiosa y alrededor de la determinación de Moisés es que trataremos el día de hoy de entender qué es lo que nos quiere decir el texto y por qué nos habla de ello. Pues bien, Moisés se va con tres personas, específicamente se va con Aarón, bueno, se va junto con Aarón y Ur, pero también está Josué presente, Josué, Aarón y Ur. Mucho cuidado con estas personas porque cumplirán una función bastante interesante más adelante. Así que sigamos leyendo el texto, porque parece ser que la intervención de Moisés es bien particular. Miren lo que nos dice el capítulo 11, perdón, capítulo 17, versículo 11 y 12. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, recuerden, Amalek los ataca en la retaguardia, la zona más débil y flanqueable del pueblo hebreo en la marcha.
saliendo de Egipto ya habiendo pasado el Mar Rojo. Él decide que va a subir a la colina, va con Aarón, va con Ur, pero también va con Josué. Él tiene una estrategia. La estrategia es que en la colina, para poder vencer, que dice, sucede que mientras Moisés tiene en alto sus brazos, vencía a Israel, pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Y como los brazos de Moisés se entumecían por tanto que él los tenía en alto y le costaba trabajo sostenerlos, tomaron una piedra y se la pusieron abajo para que él se sentara. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por el otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Yo quiero que junto conmigo analicemos este asunto porque es bastante curioso. ¿Por qué razón es necesario que Moisés tenga los brazos en alto? ¿Cuál es la razón por la cual tiene que subir una colina? ¿Y por qué tienen que sostenerle dos personas los brazos? Aquí es muy importante que tengamos en cuenta algunos elementos que son vitales para que cuando nos aproximemos a la interpretación de las escrituras lo hagamos de una buena manera. Ya saben que en Punto de Encuentro no presumimos de ninguna manera de tener la última palabra respecto a lo que puede ser una interpretación o aproximación textual a la literatura bíblica, pero damos de alguna manera algunos atisbos y aproximaciones que pueden ser importantes. La cultura, el entorno sociocultural, es vital para entender una lengua. Digámoslo de esta manera. No es suficiente con que una persona sepa hebreo, no es suficiente con que sea dominador del griego koiné, con el cual fue escrito la mayoría del Nuevo Testamento. No es suficiente. Alguien dirá, ¿y por qué? Porque tú puedes conocer la gramática, la literatura del texto y leerlo de alguna manera comprensible, pero existe en el lenguaje algo que se llaman los cambios semánticos. Los cambios semánticos obedecen al contexto cultural. Un ejemplo típico que podemos poner es que algunas palabras que nosotros utilizamos en nuestros países, como puede ser Puerto Rico, El Salvador, Nicaragua, Colombia, podemos irnos a la parte más baja de Sudamérica, hacia Tierra del Fuego, Argentina, Chile, y si nos vamos hacia Mesoamérica, hacia Salvador, hacia Nicaragua, hacia México, si nos subimos hacia Norteamérica, aún en los hispanos hablantes de países norteamericanos, hay palabras que tienen significados particulares. Una típica que me acuerdo mucho del eh, vocablo, el lenguaje puertorriqueño son maones, que son maones. Yo creo que la mayoría que estamos aquí, que no hemos tenido algún contacto con amigos de Puerto Rico, no lo entenderíamos. Maones son los jeans. Así, de esa manera, nos damos cuenta que las palabras tienen particularidades, así se habla el mismo idioma. De la misma manera, una palabra que significa algo en un país puede adquirir un significado complejo o doble sentido dependiendo del contexto sociocultural. Teniendo eso en mente, piensa lo siguiente. Desde nuestra interpretación clásica y nuestra aproximación al texto hebreo, asumimos que el escritor, desde lo que se llama, vuelvo y repito, nuestra interpretación conservadora y clásica, fue escrito por Moisés, por Moshe, en el siglo XVI antes de Cristo, 1500 a 1400 antes de Cristo, 1400, 1500 años antes. Eso significa que tú te imaginas cuántos cambios semánticos, idiomáticos, de lenguaje, de vocablos, de fonemas, de sonidos pudo tener un idioma en 14 siglos. Voy a ponerte otro ejemplo para que lo entendamos. Imagínate la extraordinaria pieza literaria del español o nuestro castellano. Se llama El Quijote de la Mancha. Alonso Quijano siendo el principal protagonista, con un amigo bien particular y costumbrista, Sancho Panza, enamorado de Dulcinea del Toboso, que camina a la vanguardia y siempre queriendo atacar los molinos de viento en quienes él está viendo enemigos. ¿Y por qué nos cuentas eso? Eso lo entendemos nosotros hoy. Pero si tomásemos una pieza de la literatura castellana, del español, perdón, clásico, de hace 500 años, cuando Miguel de Cervantes Saavedra escribe El Quijote, muy probablemente no lo entenderíamos. Y es el mismo español. Bueno, no es el mismo, es castellano, es español, pero en tan solo 500 años, la pronunciación, la forma de ser escrito, la ortografía
fue cambiando y las palabras tuvieron cambios semánticos. De la misma manera, cuando nosotros vamos a las escrituras, necesitamos entender que no es suficiente con que una persona diga, hablo hebreo, es que necesitas entender el idioma en el contexto, la cultura, la aproximación, el evento, el año, el momento, la literatura circundante si es posible, hasta donde puedas para comprender el texto. Esto nos muestra a nosotros que acercarnos a la Biblia, pues sí tiene retos bastante interesantes, no lo podemos negar. Pero volvamos aquí al texto, porque yo sé que estamos pendientes de eso luego de esta explicación que considera bastante importante. ¿Por qué es importante entender esto? Porque para poder comprender cuál es la razón por la cual Moisés levanta los brazos, necesitamos pedir permiso al contexto mesopotámico de hace 3.500 años. Necesitamos entender el contexto del Egipto de hace 3.500 años, de dioses como Horus, Isis, Osiris, Anubis, Ra, de los panteones o del panteón de las divinidades cananeas, como el dios El, como Ishtar o Inanna, cuyas adoraciones tenían ciertas particularidades. Y entender que el Yahvé de los hebreos, si bien es cierto, es el Dios verdadero, como nosotros lo vemos, lo aceptamos y lo miramos a través de la fe, desde nuestra percepción sobrenaturalista o supernaturalista bíblica, porque aceptamos por fe el registro bíblico, ese Yahvé hebreo no es ajeno a la cultura y se entiende con la cultura y utiliza elementos circundantes que están en la cultura para que pueda ser comprendido. Mario, pero ya deja de tanta vuelta y explícanos qué es lo que tú nos quieres decir. No te preocupes. Espero en este momento haber dejado en tu mente ese chip, esa frase bastante importante. ¿Qué es aquello que es importante para interpretar correctamente un texto? No solamente es la gramática, no solamente es el idioma, es la cultura, es la semántica, es el significante de las palabras en su contexto idiomático y su contexto social. Aclarado eso, yo quiero que notemos lo que nos dice, por ejemplo, nos sigue diciendo Seijas en su interesante material editorial, Historia de la literatura hebrea. Dice lo siguiente: Simian Joffre, que es un teórico bastante interesante acerca de literatura hebraica, afirma, oye esto, que la Biblia es una biblioteca de libros que susurran sus secretos los unos a los otros. Vuelvo y lo repito, la Biblia es una biblioteca de libros que susurran sus secretos los unos a los otros. Es una forma poética de referirse a la Biblia, como lo presenta Simian Joffre, como un libro que habla de sí mismo y desde sí mismo. Hay un diálogo interno en la misma escritura. Pero yo quiero que noten lo que nos dice Seijas respecto a esto. Por ello, la relectura, la intertextualidad, que es unir un texto con otro en un significado lógico y coherente respetando los contextos, tiene un papel destacado. Algunas tradiciones, como hilos que crean la urdimbre de un tapiz, recorren las páginas de la Biblia. Algunas tradiciones, lo repito, como los hilos que crean la urdimbre de un tapiz, recorren las páginas de la Biblia. ¿Eso qué significa, Mario? Que necesitamos entender que si bien es cierto, aceptamos que la persona de Dios inspiró, insufló su palabra para que fuese escrita a lo largo de diferentes años, en diferentes siglos, la cultura también está inmersa en el pensamiento del escritor, en el entorno cultural y social, y necesitamos pedir permiso a la cultura para poder entender el texto bíblico, específicamente el texto hebreo y el texto griego también en temas neotestamentarios. Pero sigamos para que esto vaya quedando aún más claro. Dice el verso 13, en Éxodo 17, 13 y 14, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y dijo Yahvé a Moisés: escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo, Yahvé, borraré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Esto es específicamente una sentencia que Yahvé hace sobre Amalek por la acción infame de haber atacado por la retaguardia en la parte de mayor riesgo y de mayor vulnerabilidad de su pueblo. Es la sentencia que dará Yahvé. Recuerden que Moisés está levantando sus manos y en tanto levanta sus manos el pueblo gana, pero cuando baja sus
manos el pueblo pierde. Levanta sus manos, el pueblo gana. Baja sus manos, el pueblo pierde. Mario, pero ¿a qué horas nos vas a explicar por qué las sube gana, por qué las bajan pierde? No es posible quizás solamente con la Biblia entender la razón por la cual subir las ganan, baja pierde. Vuelvo y repito, por eso he hecho esta introducción bastante relevante. Necesitamos también de la cultura, del entorno, para entender manos arriba, manos abajo, qué significa, de dónde viene, al menos cómo está incrustado o internalizado en el pensamiento cosmovisivo, en el punto de vista de las culturas circundantes. Pues ya voy para allá. No sin antes mencionar que efectivamente Amalek se convierte en objetivo militar de Yahvé por la agresión que hace a su amado pueblo de Israel que él viene protegiendo. Pero sigamos mirando. Miramos aquí un poquito antes de llegar a esta explicación manos arriba, manos abajo, no te desesperes, ya llegamos allá. Vayamos primero a entender quiénes son estos personajes, perdón, de los cuales estamos hablando, los amalecitas. Pues Joseph Adara nos menciona lo siguiente en esta revista tan interesante. Desde su interesante comentario, Amalek en el imaginario judío israelí, una perspectiva psicohistórica, recomendado. Leámoslo, bastante interesante. Ahí está en tu pantalla, lo puedes buscar. Dice lo siguiente Joseph Adara: esta tribu habitaba la zona del Negev, sur de Beersheba de hoy, y reaccionaron militarmente a la invasión. Hay que entender que si bien es cierto, lo que ellos hacen es incómodo, molesta a Yahvé y genera la ira de Jehová para que los agreda y le da a Moisés la predominancia de levantar las manos ganar y bajarlas perder, que ya lo vamos a explicar. Como quiera, ellos están haciendo una mm, acción de guerrilla tribal. Ellos creen que están protegiendo su entorno y su zona. Reaccionaron militarmente a la invasión, perdón, incapacitado por la alta edad para orientar acciones militares. Le encarga a Josué el ajuste de cuentas. Obviamente Moisés, al darse cuenta que él ya es una persona octogenaria, que no tiene la manera de poder hacer frente a la guerra, él tiene un caudillo militar que hace frente a ello, que es Josué. Moisés, incapacitado por su elevada edad para orientar las acciones militares, pues encarga a Josué para que él tome justa causa, para que pueda hacer su defensa del pueblo de Israel y ajuste las cuentas. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal y pelea contra Amalek. Es la primera orden de guerra que recibe el pueblo hebreo después de la marcha de la salida de Egipto. Para incentivar las fuerzas judías o las fuerzas hebreas para ese momento, pasa lo que les estaba comentando hace un momento, que lo estamos leyendo aquí también, según nos dice Hadar Joseph. Dice: Moisés se encarama en un monte y desde allí levanta los brazos al cielo y a los luchadores solicitando la victoria. El resultado: y Josué deshizo a Amalek, una expresión como si los hubiese desmenuzado, diluido, y a su pueblo a filo de espada. El secreto de Moisés para ganar fue tener la mano alzada, las manos levantadas. Si las bajaban, perdían. ¿De dónde viene ello? ¿Por qué es importante? Pues bien, recordémoslo aquí. Volvamos a Éxodo 17, 11 al 12. Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos en alto y sus brazos estaban levantados, vencía Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Como los brazos los tuvo cansados, por favor, en este punto yo quiero solicitarles algo bastante importante. Lean junto conmigo al dedillo de manera bastante observativa lo que he puesto en subrayado y en negrita. ¿Por qué? Porque allí nos vamos a dar cuenta que se encuentra el secreto de esta historia. Como les dije, necesitamos el permiso de las escrituras, pero también del entorno cultural para poder comprender este evento extraño, esta narrativa épica, pero bastante particular, weird en inglés, rara. Y como los brazos de Moisés se entumecieran, tomaron una piedra, la pusieron como silla bajo él se sentó porque el cansancio ya era increíble, y Aarón y Ur, ojo con ese detalle, Aarón a un lado, Ur al otro,
Ojo con ese detalle, le sostenían los brazos para que él pudiese mantenerlos levantados y así tuvo la fuerza, la firmeza para que sus brazos estuviesen enhiestos, levantados hasta que se puso el sol, hasta que llegó el anochecer. Ahora sí, Mario, ¿cómo podemos entender este evento desde la construcción narrativa del pueblo hebreo? Bueno, para que lo entendamos, yo quiero que vean ustedes en pantalla lo que están viendo aquí a continuación. Póngale mucha atención a lo que está ahí al frente de ustedes. Esta imagen, ojo con esta imagen. Yo no sé si ustedes la están observando y les voy a dar tiempo para que la vean junto conmigo, porque yo sé que para algunos de nosotros esto puede ser bastante extraño, quizás para algunos otros un tanto mortificante, pero quizás para otros un elemento de aprendizaje y no por qué, y por qué no, perdón, liberador de alguna manera. Recuerden que la verdad, la aproximación a las realidades, pues de ninguna manera nos tiene por qué distanciar de Dios, solo comprender un poco mejor por qué funciona como lo estamos viendo en las escrituras. Pues de este material tan interesante que se llama el Antiguo Egipto y las pirámides civilizaciones y las primeras civilizaciones, perdón, de Bonayetra al Compás, que es la editorial, nos dice lo siguiente. Yo quiero que ustedes noten el personaje que están viendo allí. El personaje que se encuentra en la mitad es Faraón. Es un faraón. ¿Cómo les parece? Y yo quiero que noten que sobre Faraón se encuentra un cuerpo arqueado que tiene estrellas y es la bóveda celeste. ¿Cómo les parece? En el pensamiento cosmovisivo y cultural del pueblo de Egipto. Y quiero leer para ustedes lo que dice allí este material que me parece tan interesante. La creación del mundo según los egipcios. Lo que usted está leyendo allí hace parte de los anales históricos verificables de cómo entendían en el antiguo Egipto la creación del mundo. Con el cuerpo arqueado a modo de bóveda celeste se encuentra una diosa, se llama la diosa Nut, así como la escucha. Ella está arqueada y ella es la bóveda celeste. Faraón, que es un dios sobre la tierra, en tanto es hijo de Ra o de Horus, depende el dios de tránsito que esté mandando en Egipto, puede ser de otro, pero excepcionalmente de Ra, pues eventualmente expande sus manos porque él expande los cielos. Ojo con lo que estoy diciendo. Nut, que es la diosa celeste de la bóveda, de la creación y el cosmos, entonces es tocada, sostenida y expandida por un dios hombre, Faraón, sobre su marido, el dios Geb. Geb es el marido que está allí abajo, no sé si lo notan, está semiacostado. Ese es el dios Geb. Así que tenemos la diosa Nut y tenemos al dios Geb. El dios Geb es el dios de la tierra, la diosa Nut es la diosa de la bóveda celeste. El padre de ambos se llama Shu, que es el aire atmosférico, y los mantiene separados con la ayuda de otro dios, otra divinidad, Kun. Pero ustedes dirán, ¿qué rayos tiene que ver esto con Éxodo capítulo 17 y el hecho de que Moshe levanta los brazos, ganan, y si se le caen, bajan? Yo quiero que ustedes me digan si no les parece que es demasiado similar que en esta estela egipcia antiquísima de más de 4000 años de historia, donde encontramos a la diosa Nut, donde encontramos al dios Geb, donde encontramos a Faraón expandiendo la bóveda celeste de la diosa Nut. ¿No les llama la atención que hay dos siervos cortesanos o sirvientes que le sostienen las manos? Porque él todo el tiempo no las puede sostener. Es el símbolo de la victoria, es el símbolo del poder, es el símbolo de la sostenibilidad, es el símbolo de que puede sostener el universo, en tanto también es Dios sobre la tierra. ¿No les llama a ustedes la atención que en el relato de Éxodo, Moisés no solamente levanta los brazos, sino que curiosamente, de manera demasiado cercana al relato egipcio, también se necesita que le sostengan los brazos? ¿Sí lo están notando? Espero que notemos esta similitud, que es bastante curiosa.
Por supuesto, en este momento yo imagino que muchos se estarán preguntando, ¿cómo es posible que la narrativa hebraica, el relato, la narratología hebrea, asuma una perspectiva histórica egipcia en tanto la misma es pagana? Pues yo puedo decirles algo respecto a ello de manera muy sencilla. La cultura y los eventos circundantes de las escrituras son quizás uno de los primordiales materiales explicativos para que entendamos cómo el Yahvé hebreo se revela a las criaturas. ¿De dónde venía el pueblo de hebreo, perdón, de estar esclavizado? Del gueto en Egipto, de Goshen. ¿Cuántos años? 215 años. ¿Cuál era la cultura que más impactaba en ellos, quizás? Egipto. ¿De qué cultura venía Moisés? ¿Cuánto tiempo estuvo él en Egipto y cuánto tiempo en Israel? No tenemos certeza absoluta, pero sí sabemos algo de manera bastante clara. Moisés o Moshe tuvo influencia en el pensamiento o del pensamiento egipcio. ¿Y eso qué significa, Mario? Significa algo muy sencillo, pero a la vez también que necesitamos digerir con sabiduría para entenderlo de una buena manera. Yahvé utiliza lo que los seres humanos comprenden para que los mismos sepan que Él es Dios. Él no se revela como ninguna diosa Nut, ni es el dios Geb, ni es el dios Shu, ni es el dios Kun, ni es Anubis, ni es Ra, ni es Isis, ni es Amenhotep, ninguno de ellos. Ni es faraón, ni es Dios, ni es Dios egipcio, es el Dios del mundo hebreo. Sin embargo, el insumo que tiene Yahvé para que las personas lo comprendan es el insumo de aquello que los pueblos han estado observando a lo largo de muchos años. Y ellos han entendido de alguna manera que este es el símbolo de quien tiene la victoria y quien puede ganar. Y no en vano Moisés lo hace. Esto es muy interesante. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios trae la cultura del cielo y la impone a las malas a la tierra. Entonces Dios utiliza una cultura celestial que impone a las malas sobre la tierra y los seres humanos tienen que vivir una cultura impuesta, una especie de tabula rasa social, una aniquilación de los conceptos, los preconceptos o incluso las construcciones imaginarias y los colectivos construidos en la mente humana. Dios no funciona así, utiliza lo que es el insumo previo del ser humano para mostrarle quién es él. Así que por eso encontramos de manera bastante interesante esta curiosísima pintura egipcia que se parece de una manera demasiado cercana al relato hebraico de Génesis, perdón, de Éxodo capítulo 17. Pero para que lo entendamos un poco mejor, vamos a la Biblia, porque serán las escrituras las que nos permita a nosotros entender mucho mejor esto. Para ello, les invito a que lean junto conmigo Isaías 48:13, que se encuentra allí en sus pantallas. Dice lo siguiente: Mi mano cimentó la tierra y mi diestra extendió los cielos. ¿Qué hace Yahvé? Extiende los cielos. ¿Con qué lo hace? Con su mano o con sus manos. Cuando yo los llamo, comparecen juntos. En la perspectiva mesopotámica de hace 4.000, 4.500 años, de hace un jurgo de tiempo impensable, tanto en lo que es el pensamiento de los pueblos como Ugarit, Mesopotamia, perdón, Ugarit, en los pueblos sumerios, los pueblos acadios, los dioses extienden los brazos y entonces abren las bóvedas celestes. Exactamente lo mismo que está haciendo aquí el faraón, que es un semidios o dios sobre la tierra, con la bóveda celeste, que es la diosa Nut, que es el cosmos. ¿Lo están viendo? Lo que está pasando es que cada cultura asume el aprendizaje y lo introyecta, lo vive y lo experimenta desde sus construcciones narrativas y sus imaginarios sociales y culturales. Pero mira que la Biblia también lo dice. Mi mano cimentó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando yo los llamo, comparecen junto a mí. Yahvé abre los cielos. Pero aún hay más. Yo quiero que notes lo que nos dice Salmo capítulo 95, que es bien interesante. Aquí lo tienen. Quizás se ve un poco pequeñito, pero yo se los voy a leer. Quiero que noten Salmo 95, 1 al 9. Lo vamos a leer lento pero seguro. Salmos capítulo 95, versículo 1 al 9. Pongan atención junto conmigo.
Estamos en este punto tratando de entender cómo las culturas asimilan una enseñanza ancestral milenaria extraordinaria como la apertura con las manos de los dioses de las bóvedas celestes y cómo la misma puede provenir desde nuestra perspectiva de fe del Dios hebreo, pero también ellos las tenían. ¿Y eso qué significa que Moisés levante las manos y necesite que las sostengan? Porque Moisés en ese momento es el representante del verdadero Dios para el pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo entendía desde esa perspectiva cómo era que Yahvé utilizaba su poder para extender su victoria, su fuerza y también los cielos. Pero miren que David lo entendía de alguna manera. Salmo capítulo 95, versículo 1 al 9. Dice lo siguiente: Venid cantemos con gozo a Yahvé, aclamémoslo o aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Aclamación, júbilo, estamos hablando acerca de adoración. Sigue en el verso 2, entremos en su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Yahvé es Dios grande y gran rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y suyas son las alturas de los montes. Yo quiero que notes lo que está diciendo. En sus manos están las profundidades de la tierra y suyas son las alturas de los montes. Suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. ¿Se dan cuenta? Las manos de los dioses, las manos de Yahvé, en este caso desde la perspectiva hebraica del Dios Yahvé, del Dios hebreo al que asumimos nuestro verdadero Dios, es acreditado que sus manos son las que extienden, las que abren, las que crean, las que construyen. Luego dice el verso 6, venid, inclinémonos y postrémonos, arrodillémonos a la presencia de Yahvé, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaj en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, debatieron aunque habían visto mi obra. ¿Qué es lo que hace curioso este texto que tenemos acá? Este texto es particular porque estos versos, estos 9 versos, son una incrustación de los versículos o la historia más bien de la narrativa que probablemente toma David. La escribe, pero en un evento curioso, Meriba y Masaj. Entonces tiene que surgir una pregunta. Mario, ¿cuándo fue Meriba y Masaj? Meriba y Masaj fue exactamente el evento anterior de la roca que dio agua cuando Dios le dijo a Moisés que la golpeara. Los primeros 8 versos de Éxodo 17 nos hablan de Meriba y Masaj. Los siguientes versos que estamos leyendo en Éxodo 17 nos hablan del ataque de Amalek y Moshe levantando los brazos y el pueblo ganando, bajándolos y el pueblo perdiendo. Y de la construcción narrativa de David nos habla de las manos extendidas de Yahvé que crean. Así que hay una similitud realmente extraordinaria. Siempre ha tenido claro el escritor hebreo, el profeta canónico, que cuando se habla de Yahvé, sus manos son creadoras, sus manos extienden el firmamento, sus manos son las que hacen la bóveda celeste, sus manos sostienen la tierra, pero sostienen también el cielo. Están en esa exacta acción que estamos viendo en Éxodo capítulo 17. ¿Cuál es esa acción que ejecuta Moisés? Bueno, volvámoslo a mirar. Quiero invitarlos para que volvamos ahí nuevamente a Éxodo 17, 11 y 12. Éxodo 17, 11 y 12. Dice lo siguiente, un poco más atrás, Éxodo 17, 11 y 12. Un poquito más atrás, eso, perfecto. Y sucedió que subido Moisés en la cumbre de una colina, en tanto tenía sus brazos en alto, Israel ganaba. En tanto caían sus brazos, Israel perdía. Y como los brazos de Moisés se entumecían, tomaron una piedra, se la pusieron debajo, se sentó sobre ella, y Aarón y Ur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso ¿qué? El sol.
¿Quién es Moisés en el pensamiento hebreo? Moisés es lo más cercano que para el pueblo hebreo existe de un Dios real. Moisés ha dicho que Yahvé se le presentó a él en una zarza mística extraordinaria que se quema, arde, arde, pero no se consume. Moisés es un enviado extraordinario del cual no tenían ni idea ni se acordaban quizás, pero es lo más increíble que ha pasado en sus vidas. Cuando Moshe llegó a sus vidas, el Nilo se volvió sangre y la última plaga mató a los primogénitos de Egipto. Es el hijo perdido en las aguas del Nilo. Es un hombre singular y particular, un hombre perdido en la península de Arabia, al cual Yahvé trae de estar cuidando cabritas y ovejas para que se convierta en el más importante personaje del intelecto, la legislación y la construcción política de una nación. Se llama Moisés. Este hombre es singular como ninguno. Yahvé le ha permitido que él haga unas acciones providenciales inimaginables. Yahvé se manifiesta a través de Moisés. Le ha dicho que con una vara tiene que extender su mano y al extender su mano, el mar se abre y al extender su mano, el mar se cierra. Moisés es un símbolo extraordinario de la unión entre el hombre y la divinidad. No se nos haga raro que Yahvé utilice el contexto sociocultural de las manos levantadas y sostenidas por parte de asistentes para que el pueblo gane. Al fin y al cabo, está introyectando en la mente de la gente cómo pueden hacer la victoria, pues Yahvé no se puede inventar una cosa a última hora para que la gente pueda sentirse impelida con ganas de ganar y que se sientan motivadas, porque es que allí hay un factor bastante importante. No es que solo de manera mística él levante los brazos y la gente gane y los baje y la gente pierda. Tiene que ver en de qué manera en los inconscientes colectivos, en las estimulaciones psicosociales, en los eventos psicoemocionales generales del pueblo, ver esa imagen los estimula y ellos ya la tienen en sus inconscientes por herencia cultural, así no sea tan genuina o tan legítima para algunos, pero es que la tienen, ¿qué le vamos a hacer? Y Yahvé dice, pues yo soy el que en realidad hago que los hombres sostengan el poder de la bóveda celeste. Son mortales, pero les comparto mi poder. Y les Moshe, créanle a él, van a ganar, sus manos están levantadas, pueden ganar, pueden ganar. Él no es Dios, pero yo lo soy. Yo tengo el poder de que lo puedan lograr. Es una manera pedagógica quizás y extraordinaria como Dios se manifiesta para que las personas puedan aproximarse a este mensaje tan increíble. Pero vamos ahora y miremos, después de haber visto eh, allí Salmo capítulo 95, versículo 1 al 9, vamos ahora a Éxodo 17, 15 al 16. Éxodo 17, 15 al 16. Dice, Moisés edificó un altar y llamó su nombre allí Yahvé Nisi. ¿Por qué lo llamó así? Porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de de Yahvé, y Yahvé tendrá guerra contra Malek de generación en generación. Si estamos viendo lo que significa eso, las manos levantadas, los brazos alzados, implica que en realidad, aunque quien los levantó fue Moshe, Moisés, el anciano octogenario débil que necesitó asistencia, en última instancia, el que tendrá guerra contra Amalek no es el hombre, es Yahvé. Sí lo estamos notando. ¿Quién es el pobre personaje que tiene que mantener sus bracitos levantados en una figura eh, eh, increíblemente parecida a la estela egipcia de la diosa Nut? Pues es Moshe. ¿Está entonces invocando las divinidades egipcias? Absolutamente no. ¿Y entonces qué está pasando? Está utilizando el contexto conocido por la época y la cultura para que el pueblo entienda de qué está hablando. ¿De qué está hablando? Que Yahvé tiene un emisario. Hay un falso emisario en Egipto, se llama Faraón. Hay una falsa diosa, se llama Nut. Pero aquí sí hay un verdadero emisario, se llama Moshe. Un verdadero Dios, se llama Jehová. Él sí permite que así sea un octogenario, anciano, artrítico o viejito, como quiera que sea, pues levante los brazos. Y si necesita ayuda, pues que se la sostengan como se la sostienen a Faraón para que sostenga la diosa Nut. No importa, pero que sepan que el verdadero Dios soy yo. ¿Por qué? Porque esas manos alzadas implica que la guerra no es no la va a batallar el pueblo de Israel. La guerra la sostendrá Yahvé contra Amalek de generación en generación.
quien defiende a Moisés, quien defiende a Israel, quien defiende a su pueblo, es Yahvé, no es el hombre. Y este Dios es realmente poderoso. Por eso, en Deuteronomio 25, 17 al 19, Deuteronomio 25, 17 al 19 nos dice lo siguiente. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió al camino y apuñaló a los rezagados, a los que estaban quedándose atrás, entre los tuyos, a los débiles, a los que se atrasaban, a los que estaban fatigados y cansados, y no tuvo ningún temor de Dios. Aquel que es oportunista, que lastima a los que no se pueden defender, que agrede a los que no tienen la manera de presentar defensa de su causa. Por tanto, cuando yo veo la infamia, la maldad, la crueldad, la falta de respeto por el dolor humano, cuando yo veo que se hace esto de manera infame y cruel, lastima mi corazón, levanta mi ira. Y entonces, por tanto, verso 19, Yahvé, tu Dios. Por tanto, cuando Yahvé, tu Dios, te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da por heredad para que la pases, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos. ¿Debajo de qué, perdón? De la bóveda celeste de los cielos. No lo olvides. ¿Por qué? Porque Yahvé tiene pleito en favor de su pueblo. Porque Yahvé protege a los que son débiles. Porque Yahvé se compadece de los que no se pueden defender por sí solos. Porque Yahvé siente dolor por aquellos que son agredidos. Porque Yahvé sabe aquellos que caminan lentos, porque Yahvé sabe quiénes son los que lamentablemente a veces necesitamos muletas, ser transportados en silla de ruedas o sencillamente nos arrastramos y no podemos llegar. Yahvé sabe quiénes somos aquellos que estamos demasiado heridos por nuestros traumas, dolores, tristezas y amarguras. Yahvé sabe perfectamente que muchas veces los traumas, dolores, amarguras y equivocaciones que hemos tenido son nuestras propias agresiones, nuestra falta de respeto y amor propio. Aquellas decisiones que a lo largo de nuestra vida hemos tomado y que han dejado huellas indelebles e indefectibles en nuestro carácter y en nuestros procederes, aquello que ya no podemos borrar. Pero Yahvé dice, yo conozco tus heridas, yo sé que muchas veces tú vienes en busca mío, en busca de mí en la comunidad y no me encuentras. El camino, además de ser escabroso, es doloroso cuando llegas a la puerta de algunas comunidades donde no te tratan como deberías y te recuerdan tu dolor y solo te sancionan por haber cometido errores y no se dan cuenta que yo te amo tan entrañablemente. Yo soy el que protejo a los débiles, a los que se atrasan, a los que caminan lento, a los que quizás se sienten fatigados y ya la marcha les parece demasiado larga y los defiendo y tengo celo por ellos. Los protejo, siento amor por cada uno de ellos. Me duele su tristeza, me duele su dolor, me duele su amargura, y yo quisiera que ellos pudieran tener una oportunidad. Mis apreciados amigos, hoy tú y yo tenemos la oportunidad de creer que Yahvé ha levantado las manos de los profetas a lo largo de más de 1500 años en el tiempo en que fue escrito el canon bíblico y ha dicho que podemos acercarnos porque a diferencia de los falsos dioses, Él sí ha hecho que los profetas, débiles y torpes, hombres humanos como ustedes y como yo, atados a debilidades como cualquiera de nosotros, nos han dejado un mensaje. El Dios hebreo, Yahvé, el Yahvé Sebaot, el Yahvé de los ejércitos, el que pelea por sus hijos, tiene celo por su pueblo, nos ama entrañablemente y pelea por nosotros. En esta historia podemos aprender que algunos lamentablemente cayeron, fueron heridos mortalmente, fueron lastimados, la retaguardia fue atacada de manera canalla e infame, no hubo respeto por los que eran dolientes o estaban tristes o estaban agónicos en la parte de atrás, pero Yahvé sí lo tuvo. Yahvé dice, no siempre te puedo prometer que te protegeré de una enfermedad. No te puedo prometer que no pierdas un hijo. No te puedo prometer que una enfermedad dolorosa no toque a tu puerta. No puedo darte mi juramento de que la crisis no llegue a tu casa, pero sí te puedo decir algo muy importante. Mis brazos, los brazos de mis profetas, los brazos que levantan mi palabra, los brazos que prometen que yo quiero salvarte y que vengo por ti, ya han sido levantados. La bóveda celeste ya fue abierta por mis manos. Las oportunidades ya están hechas para ti. Si tú quieres, puedes venir y yo no te echaré jamás fuera.
porque te amo a pesar de tus errores y tal como tú llegas, a pesar de cómo vives y en los pensamientos que tienes. No te dejes amedrentar por aquellos que te hacen creer que tienes que llegar a un sistema religioso, a vivir una serie de conceptos e ideas a ultranza, completamente taxativos, rígidos y pétreos, totalmente oxidados. Créele a este Dios que te dice, yo te amo, no me hace feliz lo que has vivido, muchas veces me hace irrespetado con tu vida, pero te amo más de lo que tú te puedes imaginar. Y mi amor es inmensamente superior a tu capacidad de pecar y a tu capacidad de cometer errores. Si tú haces parte de estas personas, que quizás podemos ser aquellos rezagados, tristes, en la parte final de la fila, que sentimos que no tenemos ninguna valía, o tenemos alguna, pero poca, o sentimos que no somos lo suficiente, o nos avergüenza nuestro pasado, o quisiéramos cambiar algo, déjame decirte, bienvenido al camino de los rezagados, de los últimos de la fila, de los que somos lastimados, de los que caemos, pero por quienes Yahvé dice, les doy mi dignidad, me levanto por ellos y peleo por amor, aunque nunca lo merezcan. Si eres parte de ellos, si sientes que haces parte de ese grupo, en esta historia tan interesante que hemos visto hoy en Deuteronomio capítulo 25, pero también en Éxodo capítulo 17, vamos a orar. Señor y Dios, en este momento quiero agradecerte porque de esta historia tan interesante, de esta narrativa tan retadora, de este evento tan curioso y particular que encontramos en las Escrituras, indudablemente encontramos que eres bondadoso, misericordioso, te interesa la humanidad. Nunca olvidas a los últimos de la fila y cuando te los lastiman, te hieren en tu corazón y levantan tu ira. Enséñanos a ser ellos, si somos los últimos de la fila, a no tener temor de acercarnos a quien nos pondrá primeros, aunque jamás lo mereceremos. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, Dios les bendiga inmensamente. Gracias por haber estado aquí junto con nosotros en Punto de Encuentro. Dentro de 8 días, una entrega más, porque cada vez más nos acercamos a un evento increíble, la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Humo, terremoto, fuerza, miedo, terror, pero misericordia. Hasta luego.